Ahí estamos, ya estamos. Ya, listo. Bueno, buenas noches con todos. Gracias por su tiempo y su participación el día de hoy. Un poquito quería contar cómo llegamos a poder ofrecer este curso, esta charla introductoria en realidad sobre el curso de modelos exponenciales de negocios. Es básicamente porque a través de Perú Exponencial estamos queriendo conectar a expertos con empresas y personas que están en todo el proceso de buscar una transformación digital en sus organizaciones. Pero nosotros pensamos que si esa transformación digital no está primero acompañada de una transformación cultural en los empleados y en los colaboradores de las empresas, toda herramienta tecnológica, toda mejora de procesos se puede quedar estancada en el camino si es que no logramos ese cambio del mindset en los colaboradores, para que cuando venga la tecnología, vengan los nuevos procesos, aprovechen al máximo esos cambios. Entonces, buscando nuevos conceptos, nuevas metodologías, es que converso con Oscar para que pueda traer a Perú en las charlas que él ya con éxito las está dando en otras partes sobre cómo se pueden dar esos pasos para lograr ese cambio de mentalidad organizacional o transformacional, y luego de ese cambio ya poder aplicar las metodologías que más les conviene a las empresas, esas metodologías ágiles que todos conocemos para lograr la transformación digital. Te dejo, Oscar, entonces, para que puedas darnos con tu conocimiento, y en base a eso, cualquier pregunta que tengan por el chat nos las pueden ir haciendo también. Sí, Gracias. o pueden interrumpir directamente, no tengo Sí, ningún también problema. porque estamos en confianza todos. Sí, Gracias. sí, por eso, por eso. Acá Dale. lo más importante es la interacción. Hay cosas que son bastante entendibles y otras que son muy nuevas, así que vamos por ello. A ver, ahí estamos. Primero, antes que nada, los que terminen, o sea, los que participen de este taller, estamos, como hablamos antes con Luis, entregando insignias, como el conjunto de estas medallas para ir entendiendo qué tanto fueron avanzando con toda esta teoría y con toda esta práctica en diferentes temas. Hay un montón de temas, este es el primero, de lo que propone Luis para Perú y un montón de referencias de comunidades que él está liderando, así que vamos paso por paso. Esta es la insignia para que lo tengan, seguramente a los que están participando se le va a llegar una, una, una de ellas por mail. Lo que es la transformación exponencial lo vamos a seguir explicando en un ratito. Antes, algunos elementos. Generalmente lo que vamos a explicar es el concepto, déjenme que pongo lo que es el planteo de las organizaciones tradicionales, y no por lejos la pusimos organizaciones tradicionales cuadradas, ¿sí? A través de una metodología que es lo último, el ExoSprint, y necesita un montón de otros atributos, se genera una organización exponencial. A veces, y vamos a explicar dos conceptos también más adelante, pero para que leer un día un marco en general, esto se logra con una metodología, con algunos conceptos exponenciales nuevos, y vamos a hablar de dos elementos. Uno es la innovación y otro es la disrupción. Le llamamos disrupción a todo lo que ocurre de alguna manera, que son los modelos de negocio que ocurren en forma tangencial a la empresa, y lo que es innovación es lo que ocurre acá dentro de la empresa. Adentro de la empresa me refiero a que el modelo de negocio por ahí no cambia tanto, sino se mejoran los procesos, se mejora la estrategia, se mejoran algunos productos, pero la parte sustantiva de la empresa se mantiene. En la parte de disrupción vamos a ver con ejemplos como Airbnb, Netflix, los clásicos que ustedes conocen, pero aplicados a los atributos, ocurre generalmente un nuevo negocio que no tiene nada que ver o no tiene tanto que ver con la empresa. Por eso se tiene que empezar de afuera. Acá el pensamiento que tenemos que tener es cómo muchas de las empresas, por ejemplo los bancos, están generando su fintech. Como un banco, por ejemplo, Santander está hablando su fintech que es el Open Bank. O sea, cómo se desarraiga de la cultura tradicional, lenta, poco ágil y poco flexible para armar una fintech que le dé todo lo que se necesita en estos tiempos de ahora. Así ocurren un montón de empresas donde se contratan o arman dentro del grupo económico una startup que le da mucha más agilidad, mucha más
dinamismo a lo que tradicionalmente está manejando esta cultura organizacional ahora. Elementos que vamos a repasar hoy también es el concepto de Canvas. Entender el modelo de negocio tradicional es un elemento que se viene utilizando hace mucho y es muy, muy valioso no solamente para empresas tradicionales, sino para el armado de nuevos emprendimientos. El concepto de Value Proposition también. La trilogía que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que se provee en los conceptos de mentalidad de cambio de mindset, de transformación exponencial o de exponencialidad, que es Design Thinking de alguna manera, Lean Startup y Agile, quizás no completados en su totalidad, pero hay un montón de conceptos que son necesarios aprender, porque si no, no nos genera la base para poder entrar bien en los atributos del Lexo Canvas, que es el modelo nuevo que seguramente por ahí no aprendieron. Todo esto es el circuito de Lean Startup, que plantea el conocimiento del cliente, validación del cliente, creación del cliente cuando ya está validado el producto, y ahí en sí, recién ahí cuando yo tengo definido y validado con el cliente la construcción de la empresa o el crecimiento de lo que es la empresa. Y un modelo nuevo que lo hace Purpose Alliance, que es el circuito de estos elementos, una metodología muy nueva, nació el año pasado, pues se constituyó a mediados de este año, que es un ciclo como una mejora continua definiendo el propósito, el equipo, las necesidades del cliente, la abundancia con el ExoCanva que vamos a ver hoy, la sostenibilidad, no la sustentabilidad del medio ambiente, la sostenibilidad, cómo le da continuidad al negocio, cómo se mejoran los procesos con metodologías, cómo se redefine el producto y cómo se mide todo esto para hacer una validación continua y progresiva. Estos son herramientas que obviamente con Luis hablamos y dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay que tenerlas en cuenta y por lo menos tengan el checklist de que existen todas estas cosas y ayudan a mejorarlo. Llegó un momento cuando aprendes muchas de estas metodologías, ya armás tu caja de herramientas y eso es la intención también, brindarle caja de herramientas como para que podamos avanzar en poder afrontar cualquier cosa relacionada con la innovación de los modelos de negocio y la transformación exponencial de los modelos de negocio. En particular, lo que se relaciona con la transformación exponencial, existen dos elementos. El ExoCanvas, que hoy sí vamos a repasar los 11 atributos, ¿sí? En los talleres más profundamente, cada atributo requiere, obviamente, ahondar en un montón de preguntas, un montón de análisis, buscar casos de aplicación, que vamos a ver algunas marcas están puestas. Y después también está el ExoSprint, que es, si esta es la receta, y vamos a recomendar un libro que se llama Organizaciones Exponenciales, perdón, si este es el libro donde se define la parte teórica, ¿sí? Puntualmente se define cada uno de los atributos. Esto es la metodología, cómo llevar a cabo el entendimiento de esto para implementar una empresa. Es como jugar al fútbol, no lo puedo aprender en un libro, entonces necesito de alguna manera esto para llevarlo a la práctica. En esto es un libro que se llama Transformación Exponencial, viene de un equipo de Singularity University, Salim Ismail y Francisco Palaos, dos cráneos en este tema, ustedes lo pueden googlear y van a ver las referencias que hay de ahí. Tuve la suerte de participar como colaborador y sigo participando como embajador en el caso de representando a lo que es esta organización. Es una organización sin fines de lucro, así que hay mucha información que yo les voy a compartir en mis páginas y en algunos sitios que de esas páginas están referenciados. La concepción de las empresas hoy por hoy es este estereotipo. Parece muy, 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 muy extremo, pero sí, hoy los elefantes prehistóricos o los mamuts, básicamente, son lentos, tienen grandes edificios, se basan en la compra de cosas, ¿sí? Y nada que ver con los estereotipos de las empresas que necesitan hoy por hoy. Y se vio mucho el impacto de no ser una empresa exponencial en el año 2020 por las crisis que sufrimos y la poca flexibilidad en los cambios de contexto, ¿no? La rivalidad entre lo que es el ser humano y la tecnología siempre fue desde que se inventó la rueda hasta hoy en día. O sea, innovación ocurrió siempre, innovación e impacto en el ser humano ocurrió siempre. Lo que cambia acá que crece en forma exponencial y los cambios no ocurren de cada 10 años, cada 20 años. Ocurren inmediatamente. El impacto es inmediato y si no estamos preparando la cabeza, la mente, digamos, para prepararnos para eso, no podemos afrontarlo. Hay muchos elementos. Acá hay una frase que uso mucho, que es esto: no podemos observar lo que no conocemos, pero una vez que conocemos cosas,
que vamos conociendo estos elementos. Bueno, me desconecto el video. Sí, perdón. No te había visto, Luis. Ahí va. Em, una vez que tenemos estas definiciones, por lo menos discutidas, comunicadas y revistas, podemos empezar a observar el mundo o el mundo de los negocios de una forma diferente. Cuando no nos cuentan esto, lo que les voy a contar o lo que pueden aprender de los libros que les mencioné, no podemos ver esa realidad como una posibilidad. Así como antes nadie podía observar, no podía haber una posibilidad de autos eléctricos o drones que transportaban cosas o inteligencia artificial que resolvía en nanosegundos cosas que por ahí el ser humano lo tendría que resolver en mucho más tiempo. Entonces, hoy por hoy esa tecnología está al alcance de la mano, pero el foco que le quiero dar yo particularmente es esas herramientas que ustedes las aprendan para empezar a modelizar los nuevos esquemas y transformación de los negocios. Como tendencias, tenemos un montón. Esto es de la World Economic Forum, que apunta a la relación entre humano y máquina del 2018 al 2022. Esto se partió en el 2018 y esto cada vez se incrementa más. El último informe que salió hace un mes, no lo tengo preparado para mostrárselo, y habla de esto, ¿no? Fíjense, esta es la proporción de automatización, no necesariamente inteligencia artificial, sino de la automatización digamos, por computadoras, por tecnología aplicada, de un montón de actividades. Fíjense que todas estas actividades de alguna manera son tareas repetitivas, tareas muy, muy, muy alineadas a tareas tradicionales. Con el tiempo, ¿sí? En menos de 3, 4 años, aumentó un 10% esto, y esto casi es un 15%, en realidad es exacto, un 15%. Fue aumentando y poco a poco esto se va incrementando en forma exponencial. En tecnologías y aplicadas a todo esto, tienen infinidades, Big Data Analytics, bueno, ahí lo ven, Internet de las Cosas, Machine Learning y demás. Son conocidas todas esas tecnologías. Nadie puede desconocer esas tecnologías hoy por hoy. Lo que asombra y el impacto es esto. La mitad de las actividades que realiza hoy el ser humano van a ser automatizadas. Y estando en la cuarta revolución industrial que estamos transitando ahora, el impacto es que toda esa digitalización de alguna manera, y lo que me digan, no todo está digitalizado, les cuento que todo se debería modelizar en otro plano, por más que la actividad se haga en el plano físico, para modelizarlo en términos digitales, porque hay que aprovechar esa abundancia, y voy a hablar de la abundancia en un ratito también, de los datos digitales. Entonces, en ese sentido, en el 2025 se cree que la automatización, la inteligencia artificial y todo lo que sea la parte analítica, ¿sí? Automatizada, va a sobrepasar lo que hoy por hoy se hacen como tareas manuales. Por un lado tenemos el pensamiento binario. Claro, la parte binaria siguen siendo dos elementos, ceros y unos, pero procesado de una forma magnífica, exponencial, en forma simultánea, en forma virtualizada para generar un montón de procesamientos simultáneos, aplicando toda la tecnología que quieran. Si me dicen Hadoop aplicado a Big Data, en Internet de las Cosas para capturar en el momento que esa cosa la transformamos inteligente y transformar la información centralizada. Claro, son dos elementos, ceros y unos, contra un ser humano que es multinario, digamos, que tiene un montón de cosas que puede llegar a dar, pero hay que entrenarlas. Si bien la pasión, el propósito y la curiosidad, digamos, el pensamiento crítico son inherentes al ser humano, porque hay tres cosas seguramente que no van a ser reemplazadas, por lo menos a corto plazo o a mediano plazo, que es la ética y la moral de por qué se hacen las cosas es propia del ser humano y la relación con la sociedad. En lo que es la intuición no puede ser reemplazada por robótica o por inteligencia artificial, y podemos discutir un montón eso también. Y lo que es la creatividad, o sea, crear cosas, por ahí una computadora puede tomar cosas, como hay algo que si le interesaría ahondar, se llama GPT-3, que es la comunidad de inteligencia artificial. GPT-3 es la mayor inteligencia artificial en comunidades abiertas, desarrolladas en open source, digamos, open source, que te permite, esto es fantástico, uno le dice a la interfaz o a la inteligencia artificial, le dice, quiero hacer un landing page
para capturar leads, para publicar un ebook. Y arma el código. Si yo quiero armar un contrato para ciertos servicios, me arma el contrato. Si yo quiero hacer, por ejemplo, quiero escribir sobre tendencia y demás, arma el artículo. Entonces, si eso es posible y lo da con una fidelidad y con una cantidad de información en segundos, uno estaría cuestionándose cuáles son las tareas repetitivas que van a ser reemplazadas y cuáles son las tareas que tenemos que reinventarnos los seres humanos de alguna manera para aportar valor. ¿Sí? Ahí quiero hacer una acotación, Oscar. Sí. Por ejemplo, como ejemplo también a lo que tú dices, ahora hay plataformas donde uno puede programar sin saber programar aplicaciones móviles. Así es. Simplemente pones los botones, haces tus lógicas sencillas, no, ni siquiera lógicas, o sea, ya son funciones que están preconfiguradas, donde tú solamente plasmas ahí tu idea, tu prototipo, y con eso puedes ir al cliente a decirle, mira, acá está tu prototipo, lo validamos, continuamos, lo iteramos, lo mejoramos, pero no necesitas traer a un programador porque tú, con conocimientos de marketing, podrías hacer el prototipo antes de llevarlo a la programación en firme, ¿no? Totalmente. Y déjame ahí, ya que diste pie, para contar, siempre conocer un poco de la historia nos ayuda mucho a entender cómo es la evolución también humana y la evolución de la tecnología. Vos hablaste de la generación o sea, tomar módulos, uno va armando por módulos y la programación a ese nivel lo puede hacer cualquier persona, no necesita la parte técnica. La evolución de la web pasó eso mismo. La web 1.0, si lo ponemos así, alrededor del año 2000, un poquito antes de esa revolución, la tenían que crear programadores, o sea, tenían que armar la codificación de las páginas y cualquier cosa extra que había que poner, tenía que haber un técnico en el medio que traduzca eso que pedía el usuario y publicarlo. No había otra manera. La web 2.0, un par de años después, facilitó el concepto de blog, Fotolog y demás cosas, donde ya el usuario no necesita un técnico para publicar. El técnico se quedó, por un lado, para hacer el hosting, el mantenimiento de la plataforma, es decir, hablamos directamente como un WordPress, un blogger, y después el usuario usaba esa plataforma. Y acá lo que está diciendo, después la web 3.0 habla de la parte semántica, o sea, utilizar inteligencia para capturar la semántica y la relación, interacción en la experiencia del cliente, no solamente en que el cliente puede hacerlo, sino anticiparle la jugada a la experiencia del cliente. Y lo que decís vos es cierto, porque yo en vez de codificar, ya armo módulos, ¿sí? Y por ahí con eso alcanza y sobra. Está bien, no será la perfección de la codificación, no será el alto rendimiento, pero para muchas de las aplicaciones hoy por hoy en mobile alcanza eso. Y uno ya, además te alquilan, si no me equivoco, te alquilan el hosting y te alquilan por tanto por mes y vos armás, vos querés, por ejemplo, una lista de usuarios, lo tenés, querés un login, lo tenés, y vas armando. No necesitas a un técnico. Y la tendencia en muchas cosas, por más que se me ponga en contra, y eso que yo estoy mucho en las comunidades de desarrolladores, es que muchas de las codificaciones no van a existir como existen hoy. ¿Sí? El gran arraigo ocurre como también existe gente programando en COBOL, ¿no? Arraigado a todo eso. Pero eso va a haber una evolución muy notoria y se va a dar cada año más veces. Por eso es muy importante entender esas evoluciones para ver dónde me posiciono. Así cuando yo elijo una Claro, carrera. sí, más bien hay empresas que ahora se dedican a hacer plugins, ¿no? O sea, cápsulas de cosas muy especializadas que las sumas a esas plataformas que no necesitas programar, cosa que se enganchan a la lógica que estás haciendo en esa plataforma no code. Mira, la interfaz, adelantándonos un poquito a la transformación exponencial, hoy por hoy, si conocen Zapier, que es un integrador de aplicaciones, la tendencia es más o menos esa. Yo voy a tener mi aplicación, mi empresa y demás, voy a tener publicada eventos abiertos y voy a tener acciones que puedes hacer con mi empresa. O sea, por ejemplo, dar de alta a un cliente, enviar una factura, recepcionar una factura, pedir un producto. Entonces yo lo voy a tomar como si fuera, ustedes no me ven, estoy haciendo un gesto como, voy a ver como mi empresa como si fuera una clase de una aplicación que interactúa, pero a disposición el conjunto de librerías, llamémoslo API o microservicios, que interactúa con las demás. Esa es la tendencia. Y en ese camino vamos.
Bueno, volvemos a esto porque me apasiona eso del pensamiento sobre todo. Quizás la parte técnica no tengo todo el conocimiento, pero me fascina el pensamiento estratégico de los modelos de negocio. En este cambio que se está dando, hay tres elementos que tenemos que pensar. La creatividad como tal, o sea, pensar diferente, pensar cosas combinadas, no necesariamente cosas nuevas. Ser creativo a la hora del negocio y cómo las tecnologías disruptivas, las nuevas tecnologías me pueden aportar valor. Innovar el modelo de negocio, el modelo de negocio que tengo, cómo lo hago mejor, en 4 elementos siempre. La innovación y el posicionamiento de las empresas, de los modelos de negocio, son siempre 4 elementos. Aumentar los ingresos, reducir los costos, mejorar la calidad o mejorar los tiempos de respuesta en algún sentido. Y la disrupción es algo distinto. La disrupción es algo que cuando aparece reemplaza todo lo anterior o reemplaza el pensamiento tradicional. El famoso cisne negro que cambió los paradigmas anteriores, el famoso Uber que cambió el concepto de logística, el Amazon o el Mercado Libre que cambió la concepción de cómo tener una plataforma para conectar compradores y vendedores. Es el momento de disrupción. Es el momento donde el paradigma que sustentaba un montón de axiomas, de conceptos, queda como un costado y empieza a repensarse la industria o bien el modelo de negocio de forma diferente. Acá, estos 2 sitios, después también se los voy a pasar, si quieren, simplemente es el nombre y apellido, y adelante le anteponen tools, hay una caja de herramientas que estamos poco a poco incluyendo. Hay mucha información de transformación exponencial y va a haber mucho más en las próximas semanas. El blog son más entrevistas con referentes del mercado que ayudan más a complementar, están organizadas por temática de innovación, transformación exponencial y demás, ayuda como complemento. Pasemos entonces a innovación rápidamente. Innovación es, en mi criterio, hay un montón de definiciones, pero para el hilo conductor de esta presentación es mejorar lo que hoy está funcionando dentro de las organizaciones. Yo tengo un todo como la organización y busco mejorarlas en los 4 elementos que yo les dije en su momento. Este concepto viene del Business Model Canvas, es un estándar del mercado que hay que aprenderlo sí o sí para entender el modelo de negocio. El segmento de cliente, cómo me relaciono con los clientes, cuál es el aporte de valor que yo realizo de alguna manera, cómo constituyo de alguna manera la creación de valor y obviamente la estructura costo-beneficio o costo-ingreso que yo tengo. De este elemento hay una cosa que se llama Value Proposition, que establece de esta manera y con esto, entendiendo el cliente, y voy a insistir esto mucho porque estamos en una industria que tenemos que estar cerca del cliente, centrado en el cliente y entendiendo el cliente, sus dolores y sus placeres, para acercar una propuesta de valor que llegue al cliente. Y tiene mucho que ver esto en lo que es uno de los atributos o 2 atributos importantes de lo que es la Exo Canvas. Muy importante entender esto. Con esto yo puedo de alguna manera visualizar un modelo de negocio, a ver cómo está y cuáles son sus pros y sus contras para poder mejorarlo. Para mejoras hay varias técnicas. Técnicas y después yo les voy a dejar, si quieren, estas preguntas. Son disparadores para cuestionarse una vez que se hace el modelo de negocio, por dónde empezar. Estas son 22 preguntas de más de 100. Las doy también en el posgrado de emprendedores para replantearse diferentes puntos desde una pregunta a ver cómo podemos hacerlo mejor. ¿Sí? No, esto es un chiste, lo paso, pero dije que lo cuente porque es algo que está pasando hoy por hoy en esta recesión, en esta crisis, ¿no? Hay gente que dice, frente a una situación de crisis que no sabe qué hacer, la primera sensación por ahí sensata es frizar. Me quedo quieto, no hago mucho más de lo que puedo ver que me da ganancias y lo dejo ahí. Me vuelvo flexible, me fijo qué es lo que está funcionando y incremento eso. O sea, si la venta de ropa se frenó, redirecciono toda la producción de mi empresa a vender barbijos, por ejemplo. Si no, me fijo lo que no está funcionando y lo busco arreglar. Muchas empresas, por lo menos ocurre acá en Argentina, le agarró una desesperación por los conceptos tradicionales o como venía solucionando las cosas, le servían, pero hoy, en un momento totalmente disruptivo, cambiante, no lo puedo aplicar. Hay una frase que usamos mucho en una entrevista que también, si quieren, todavía no la publiqué, pero va a salir pronto, que hablamos de aprender del futuro. Aprender del futuro requiere tener una estructura orgánica ágil, dinámica, para que cuando hay algunos elementos, saber cómo tengo que impactar en mi empresa rápidamente. ¿Sí?
estos elementos se los planteé. Déjenme explicar rápidamente para qué necesitamos Design Thinking. Design Thinking, de alguna manera, me permite entender al cliente, definir sus necesidades, idear algo y ahí corta. Eso se basa en 3 conceptos que yo tengo que entender en el modelo de negocio, que es qué necesita el cliente, cuál es la necesidad, no lo que quiere solamente, sino qué necesita, qué factible es con la tecnología que conozco o con lo que yo tengo actualmente, acuérdense que estamos hablando dentro de la empresa, y qué tan viable al negocio, o sea, qué tan rentable es al negocio. Hoy por hoy no solamente es viable en términos económicos, sino que se habla del triple impacto. O sea, que impacte en lo que es económico, que es rentable, porque los accionistas quieren cobrar sus dividendos, pero aparte que hagan que impacte en la sociedad con un beneficio, que estemos cerca de la sociedad, de esa comunidad cercana a la empresa, y también que sea sustentable, o sea, que tengamos en cuenta que el mundo que tenemos es el único que tenemos y lo tenemos que cuidar. Entonces, quizás la viabilidad hoy por hoy no solamente está pensada en el tema de económico, sino en el triple impacto en sí. En cuanto a la segunda parte de esa trilogía que les mostré, es el Lean Startup. Acá solamente hay mucho para hablar, porque habla del MVP, cómo son los ciclos, el replanteamiento de ese producto o ese borrador de producto, ese conjunto de hipótesis. Acá el esquema de trabajo Lean básicamente es este, y perdón a los que sepan del Lean que estén ahí, es tener esa idea rápidamente, llevarla a una validación con el cliente, medirla, el impacto, o sea, medir si le gustó o no le gustó, qué usó, qué no usó, ¿sí? Y después volver a aprender de eso. Básicamente es construir una idea, un producto, medirlo en la experiencia con el cliente y aprender de eso. Esto se ocurre tantas veces en una velocidad de forma tal de probar varias cosas, y la agilidad tiene mucho sentido acá, por eso el punto de conexión acá es con la agilidad, donde yo pruebo varias alternativas y me acerco al cliente por un ciclo iterativo de perfeccionamiento. No estoy 6 meses haciendo una planificación, una investigación que me lleve mucho tiempo, porque por ahí perdí la oportunidad. Entonces, el concepto de Lean, muy utilizado a nivel metodología japonesa, Toyota, etcétera, pero muy expandido para lo que son las startups, apunta a eso. Rápidamente buscar validaciones e ir en forma incremental y lograr el MVP, el producto mínimo viable rápido que pueda acercar a la solución de la innovación. Este es un modelo así como está el Business Model Canvas, este es el Lean Canvas. Y acá el tema, la tercera pata, que dije que se conectaba a esta parte, es la parte de agilidad. Para agilidad, obviamente les recomiendo scrum.org, que es la base de toda esta metodología, sin exprimir al máximo, sin adentrarnos al máximo, el concepto de las celebraciones, y esto que se figura en pantalla, de tener un backlog, una lista de pendientes, organizar un planning de la semana o del sprint, depende si el sprint es semanal o quincenal, y hacer un seguimiento diario, ¿sí? con un buen con un Scrum Master, digamos, que de alguna manera haga el seguimiento del equipo de trabajo, con un cierre del sprint y una retrospectiva para mejorar en cada interacción. Ese es el ejercicio que debería estar. Si ustedes me dicen todo debería ser agile, no todo no debe ser agile. Por eso hay un balance acá que ponemos. El maratonista a largo plazo, a veces yo necesito pensar en lo que llama el esquema de waterfall o cascada, en la planificación clásica, y si no, para cosas que yo no conozco lo que tengo que hacer o está difusa las definiciones, hacer sprint, o sea, ir más a lo ágil, ¿sí? Yo creo que la combinación de los dos da, ¿sí? No creo que yo pueda construir una casa en pensamiento ágil, lo podemos discutir también, sino que ya está, como es bastante obvio los pasos que hay que hacer, entonces conviene más una planificación cascada, ¿sí? Que ya están los pasos estipulados, perdón. Por eso este pensamiento ágil es necesario construirlo a la hora antes de entrar en lo que se llama la transformación exponencial. Bien, antes de entrar ya de lleno, ahora sí empezamos la transformación exponencial. ¿Alguna pregunta? ¿Algo en particular? ¿Algo que quieren consultar? Acá hay un... Sí, puede ser por el chat o habilitan el micrófono y
y lo dicen a viva voz, no hay ningún problema. Lo que se sienta más cómodo. En términos de exponencialidad, todo lo que vimos hasta ahora, digamos, no es una presión, pero de alguna manera debería estar todo sabido, tener un conocimiento de todo lo que vimos hasta ahora. Sí o sí, esos conceptos ya tienen que formar parte de la biblioteca o la librería de mi cajita de herramientas, a la hora de liderar un equipo o a la hora de querer integrar un equipo. O sea, si yo soy, por ejemplo, desarrollador y quiero formar un equipo, estos conceptos los tengo que tener en claro. Sí o sí, antes de empezar digamos, con esto de que hablamos de disrupción y un pensamiento de mindset totalmente diferente. Bueno, sigamos entonces. Cuando quieran, obviamente están abiertos ahí el chat o simplemente me interrumpen y avanzamos. Disrupción es crear algo nuevo que vuelve lo anterior obsoleto o reemplaza lo anterior. ¿Sí? Piensen en los clásicos. Kodak reemplazada por Instagram o por Sony. Uber reemplazó toda la parte de taxis y remises, digamos, de alguna manera en muchos de los países. Un Netflix que reemplazó el negocio de Blockbuster, ¿sí? Tengan presente esos casos que son muy conocidos y después si quieren más yo les puedo adelantar cómo cambian los modelos de negocio en cada uno de esos, sobre todo el de Netflix, que es el que más me fascina. Y empecemos a adentrarnos un poquito en lo que es la disrupción. En sí la disrupción, el ser humano quizás no se lleva muy bien con la disrupción, porque el ser humano es esta línea amarilla de alguna manera, piensa y evoluciona de manera lineal. Quizás, por ejemplo, cuando estamos avanzando en la parte educativa, estamos en un punto, aprendemos algo nuevo y hacemos un salto. Pero después seguimos aprendiendo en forma lineal. Quizás aprendemos, hacemos otro entrenamiento y aprendemos un poquito más. Pero si generalmente la evolución social, la evolución del ser humano, no está preparado para pensar en forma exponencial. Si yo les digo, si yo cada vez que doy un paso, ¿sí? Avanzo 1 metro, después de 30 pasos, ustedes van a decir, son 30 metros. Oscar, qué tontería estás preguntando. Y 30 metros es aproximadamente 1/3 de una cuadra, ¿sí? En el barrio, digamos. Ahora, si yo les digo, pensemos en forma exponencial, que cada vez que damos un paso, duplicamos el valor anterior, es decir, 1, duplico el paso anterior, al siguiente es 2, el próximo es duplicado, 4, 8, 16. Esa secuencia seguramente lo tienen presente porque es, digamos, se apalanca la representación de cada una de las variables, de las posiciones del sistema binario, si lo trasladamos al decimal. Ahora, si yo les digo, en ese esquema, doy 30 pasos, ¿ustedes qué me dicen cuánto es? ¿Quién me puede decir cuántos metros? O sea, por cada número que doy, estamos en metraje, ¿no? Pero el esquema es, yo tengo que avanzar duplicando el paso anterior. Entonces voy avanzando así, 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Si doy 30 pasos de estos, ¿a cuánto voy a llegar? Acá son, imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, y son 512. Y seguido así hasta 30. ¿Cuántos pasos en metros creen que estaría dando? ¿Alguien se anima? Van a hacer el cálculo, obviamente, ¿no? Pero para que sea una idea. No me cabe en la calculadora del teléfono el número. Ah, sí, ok, Luis, hiciste el cálculo, ok. En realidad estamos hablando de dar 10 vueltas a la Tierra. Yo no me acuerdo si son 10 o 25 vueltas, pero es una enormidad. Entonces, fíjense que no entra en nuestra cabeza siquiera eso. De hecho, cuando pensamos una estrategia exponencial, ¿sí? Hay un concepto que se llama de visualización de futuro, de zoom in, zoom out, también lo pueden encontrar en el sitio. Si yo estoy parado acá, no tomo esto como exponencial. Yo digo, bueno, este es primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Más o menos este punto, lo que hace el ser humano dice, traza una línea. Traza una línea y lo piensa como si fuera lineal. Por eso tenemos que estar preparados a entender esto, porque ocurre una serie de puntos que vamos a verlo ahora. Este modelo que les estoy mostrando ahora se llama modelo de la 6D. Es un modelo que de memoria lo tienen que saber,
de alguna manera cómo van pasando. Yo les voy a explicar rápidamente qué es cada uno, porque el modelo A6D es lo que propicia la transformación exponencial de los modelos exponenciales. O sea, yo tengo, el modelo A6D es un modelo exponencial, en términos de entenderlo. Primer paso es digitalizar la información o digitar los elementos que yo tengo. Yo tengo, por ejemplo, vamos al caso de Uber, perdón que sea tan trillado, pero es fácil de ejemplificar y creo que va a ayudar a todos porque todos los conocemos. ¿Yo qué hago con Uber? Digitalizo los elementos participantes. Entonces, digitalizo el auto, digitalizo el cliente, digitalizo el chofer en una plataforma. Ahora, ¿digitalizo todo? No, lo que me interesa es el auto. ¿Qué me interesa el auto? El modelo puede ser el geoposicionamiento, sí, el geoposicionamiento. ¿Qué digitalizo el chofer? Más allá de sus datos particulares, la calificación, que me sirve mucho, cuántos viajes hizo. Eso es lo que voy digitalizando. Después, si es morocho, rubio, alto, bajo, si es lindo o feo, no me interesa. No le interesa a la plataforma. Le interesa exactamente ciertas variables que le sirven al modelo de negocio. Al modelo de negocio. Entonces, acá el concepto de digitalización no solamente va por el ejemplo, sino, por ejemplo, digitalizar es, ¿qué me sirven a mí las fotos en analógico? O sea, las fotos como eran tradicionales. Yo necesito subirla al plano digital para poder articular un montón de funciones y poder ahí focalizar todo el camino que viene después. El segundo elemento, y en relación, el segundo elemento que tenemos que conocer de este modelo es que los primeros pasos, si yo comparo avanzar en método tradicional comparado con el método exponencial, en los primeros pasos, el método tradicional, lineal, le gana siempre al exponencial. Estamos hablando de si tenemos una estrategia los primeros 3, 4, 5, 6 meses, si yo los empiezo a medir en los resultados, el exponencial pierde contra el tradicional. Por eso muchas veces el liderazgo del cambio transformacional exponencial no tiene su impacto porque bajan los brazos rápidamente. Imagínense esto, nuevas tecnologías, nuevos pensamientos, nuevos modelos, y encima está rindiendo, no está siendo viable para el negocio, no está rindiendo como corresponde. Listo, cerremos todo y hagamos otra cosa. Pasado esto, y si se logra pasar, digamos, y se cumple con esto que vamos a hablar del modelo Canvas, comienza el momento de la disrupción, el momento donde ya cambia el crecimiento comparativo, pero sustancialmente comparativo. Cuando hablamos de estos modelos, estamos hablando de empresas 10X, que tienen la concepción, significa que crecen 10 veces más que las empresas tradicionales. Pero ese crecimiento empieza a partir de acá. Este momento de disrupción es donde cambia los paradigmas tradicionales, fíjense que va cambiando en forma, ¿sí? Y por más que sea un gráfico, también cambia. Piénsenlo esto en forma distinta. El crecimiento exponencial de la pandemia, que articuló algunos elementos que lo podemos comparar si quieren, contra digamos, la sinergia o las actividades que podía hacer el gobierno o los hospitales, las clínicas, para ayudar a ese crecimiento exponencial. El pensamiento lineal en salud es, yo tengo, de alguna manera, tengo médicos, doctores, enfermeros, lo que fuera, que me pueden atender hasta tanta cantidad, 100. Tengo hospitales que me pueden recibir a tantas personas. Entonces, si yo quiero, tengo más enfermos, necesito más médicos, porque hay una tasa de un médico, 100 personas, por decir un ejemplo. Ese es el pensamiento lineal. Lo mismo que el pensamiento comercial. Yo necesito un comercial y tengo 10 clientes, para tener 20 clientes necesito 2 comerciales. Es un pensamiento lineal. Entonces, para pensarlo de forma exponencial vamos a tener que abordar estos atributos, en los atributos que le voy a mostrar en ExoCanvas ahora en 2 minutos. Y clave después de lograr esto es los siguientes pasos. Esto genera la exponenciación tremendamente. El cuarto paso tremendo es la dematerialización. O sea, todo lo físico desaparece. Todo lo físico desaparece. Todo lo físico desaparece. Y se transforma todo en digital. De vuelta, Uber, no me interesa el auto, no me interesa el chofer, me interesa lo que ocurre digitalmente en la plataforma. Claramente, si para transportar físicamente una persona de un lado para otro, necesito algo físico del otro lado, totalmente. Un Netflix desaparece con el Blockbuster, desaparece
desaparece la sucursal física con el conjunto de copias físico, con las personas físicamente atendiendo, regulando, ordenando y demás, por una plataforma donde todas las películas están en forma digital, elegidas en cualquier momento, la cantidad de veces que uno quiera y demás. Lo físico desaparece. De hecho, la tendencia en el mundo es que uno deje de comprar cosas y las alquile. La concepción, transformación exponencial, es que uno pase a rentar o alquilar cosas que en lugar de comprarlas. Es un concepto muy, muy importante. Y de hecho, ustedes van a decir, Oscar, si todos fuéramos Uber, no habría autos. Piensen en el extremo de Uber, donde todos usemos Uber y nadie tenga un auto. Piensen eso. Y se van a adelantar a lo que está ocurriendo hace unos meses en nuevos pensamientos de negocios, nuevos modelos de negocio. Si yo me voy al extremo de Uber, donde ninguno compra el auto, entonces, ¿qué hacen las automotrices? Luis, ¿vos qué pensás? Particularmente, no existiría, uno diría, los autos tienen que existir porque se tienen que transportar, pero ya, si uno no compra el auto, el extremo sería que las automotrices dejarían los autos disponibles para que uno lo tomara y los alquilara en el momento, y los dejara en el lugar que fuera para que otro lo haga. ¿Que hay negocios en ese sentido? Sí, hay 2 o 3 negocios que ya están metiéndose en el tema. No habría dueños, sino que las automotrices dejarían los autos disponibles para que sean usados. Y no existirían conceptos como concesionarias de autos, por ejemplo, o la compra y venta de autos. Fábricas de autos automotrices contactarían directamente con los clientes finales. Y eso es otra tendencia también. El negocio contactando al cliente final sin intermedio, o sea, sin business to business, relación sin business to business. Pasado la dematerialización, aparece otro concepto muy importante que es la demonetización. La demonetización apunta al incremento de una instancia más, el incremento de un cliente. El costo de incrementar un cliente es ínfimo con respecto a la ganancia. Imagínense que cuánto le cuesta en costos a Netflix incluir un cliente más. ¿Cuánto le cuesta a Netflix poner una película más disponible? Ínfimo, tendiendo a cero. Pero yo tengo que pagar los $18, los $15, los $5, lo que valga por mes. Costo de incorporar un cliente, nada. Casi nada. Ganancia que ingresa, la totalidad que paga el cliente. Eso es lo que apunta a la demonetización, no que pierde valor, sino que se reducen los costos a casi cero y la ganancia en sí aumenta. Cuando se logra la dematerialización y la demonetización, el último paso es la democratización, o sea, la accesibilidad que puede estar ese servicio, ese modelo disponible para todos, de forma democrática y accesible. Imagínense lugares en el mundo donde no puede haber un profesor o profesores diferentes por diferentes especialidades, donde con un celular, con un dispositivo móvil, puedo acceder, con la gran explosión que hubo de e-learning este año, puedo acceder a diferentes conocimientos al alcance de la mano. Algunos son gratis y otros son pagos, pero yo con un celular ya puedo acceder a casi todos los profesionales o casi todos los contenidos del mundo, ¿sí? Y se está cuestionando hoy por hoy el tema de las universidades también, ¿no? ¿Cuál es el aporte de valor en ese sentido? Bien, preguntas, si hay acá, porque vamos a pasar a otro tema. Si no hay preguntas, a ver, no veo preguntas. Genial. Como libros para si quieren empezar a leer y le interesan así, digamos, el autoaprendizaje, libro Abundancia, por un tema que vamos a hablar ahora, Estrategia de Océano Azul, Lean Startup, y estos dos son fundamentales. Estos son los conceptos, los atributos que voy a explicar rápidamente hoy, y lo que es la transformación exponencial, que es la metodología de trabajo para innovar, y tanto la disrupción como la innovación en las empresas.
primer concepto fundamental y disruptivo que venimos trayendo en los 90 es, nos enseñan a pensar, a administrar la escasez. Nos enseñan a pensar que tenemos pocos recursos o que somos dueños de esos recursos y lo único que tenemos que hacer es trabajar esos recursos. O sea, tenemos 100 empleados, tenemos un presupuesto limitado y tenemos un edificio con estas computadoras en nuestra sucursal o en nuestra empresa. Y con esos recursos que son solamente nuestros y creemos que el valor es tenerlos ahí y custodiarlos, ese es el pensamiento de escasez. Así vienen, obviamente sigue estando, y está el pensamiento de mejorar la productividad con esos recursos, mejorar la eficiencia en el uso de esos recursos y mejorar la eficacia, o sea, lograr cumplimiento de fechas y cumplimiento de hitos a través de esos recursos que tenemos. Totalmente de acuerdo. Eso existe en los 90, pero ese pensamiento nos sirve frente a la abundancia que hoy transitamos. La abundancia apunta a que tenemos, por ahí no sabemos cuál es la fuente, pero tenemos recursos infinitos en el mundo. Con esta conectividad, con esta interconexión empresarial, y creo que lo vivimos este año fuertemente, que podemos conectar y podemos trabajar en nuestras casas y conectarnos no solamente con nuestra empresa, sino con todos los proveedores, y a nivel mundial podemos armar equipos de trabajo, armarlos y desarmarlos, estar conectados con la abundancia. La abundancia de los datos, la abundancia de la información, la abundancia en varios sentidos. Abundancia, hoy por hoy, díganme, ¿quién no puede encontrar gratis cualquier curso de cualquier cosa? Hoy por hoy, de lo que uno quiere saber, quiero hacer presentaciones, encuentro un curso gratis y pago. ¿Sí? Hoy por hoy explotó esa cantidad de información. Lo que por ahí uno no puede saber, es qué es lo que necesito yo o qué es lo que necesito para abordar un problema en particular. Entonces, puedo aprender Canvas, puedo aprender esto, pero la forma de abordarlo, que es especial y particular, se da con la experiencia y con un mentor o con un coach guiándolo. La energía abundante, hoy por hoy nos peleamos por recursos que no son renovables con el petróleo, pero tenemos energía abundante como la energía solar que no está ni aprovechada ni al 1%, ¿sí? La energía eólica que no está aprovechada en casi nada, más allá de las inversiones, es energía renovable, digamos, no afecta al mundo, por decirlo de forma genérica, y tenemos también energía producto de las aguas del mar, que siempre me olvido el nombre, pero que puede ser aprovechada por los flujos, digamos, por las fuerzas fluviales que tengamos en ríos, mares, etc. El tema de la abundancia es esto, ¿no? Pensar que de alguna manera tenemos un mundo abundante de recursos, un mundo abundante que podemos conseguir fondeo para hacer las cosas, y que de alguna manera no necesito hacerme propietario de esos recursos, sino que puedo alquilarlos y usarlos en el momento que los necesito y nada más. Es un pensamiento totalmente disruptivo. Vamos directo a los atributos. Y denme 15 minutos, que estamos un poquito atrasados, pero 15 minutos y vamos a ir cerrando toda la idea. Los atributos exos se basa en el exo Canvas, particularmente. Lo que apunta es un pensamiento de un propósito. En los equipos de trabajo, las organizaciones, se sigue hablando mucho este año de lo que es orientar los esfuerzos a un propósito. Ese propósito de alguna manera lo que hace es alentar y motivar a los equipos que están alineados, es que estamos contribuyendo a lograr tal propósito, ¿sí? No es una misión ni es una visión empresarial, es algo más empoderado que fue armado colaborativamente por todos y le hace sentido a un proyecto. De hecho, muchos de los startups, imagínense las startups que empiezan con una idea a ayudar a alguien o cubrir una necesidad, tienen un propósito en común, solucionar ese pequeño nicho o esa pequeña cosa. WhatsApp, básicamente, que es comunicar dos partes a través de la mensajería, fuera del plano de la mensajería de telefonía, de SMS. Nació así. Nació particularmente de resolver una comunicación que tenía un padre o un hijo por medios que eran, digamos, no se podía lograr una comunicación como corresponde. En ese sentido, el propósito es un atributo muy importante que dirige los esfuerzos en común. Te aleja de la posición egocéntrica en el mindset, te lo transforma en un nosotros, porque en el nosotros está alineado al propósito. Los sellos
que pueden ser los clientes, los productores que quizás no están metidos en el grupo, se transforman en nosotros porque también tienen que estar alineados a ese propósito. Cuando un cliente se suma a una empresa es porque está alineado a ese propósito. Vamos a dar unos ejemplos dos ejemplos particulares. El propósito de Google es organizar la información del mundo. Y todo lo que hace es en ese sentido. Pero, Oscar, tiene autos autónomos, el Google Glass y un montón de otras cosas. Sí, pero su propósito en forma universal es organizar la información del mundo. No, ni de un país, ni de un servidor, ni una categoría, del mundo. Entonces, todo lo que hace es alrededor de eso. De alguna manera, casi todas las invenciones que tiene y está desarrollando apunta a eso, también, a proveer información y a organizarla. El propósito de TED, que se volvió, como digo, el gran oráculo a nivel mundial, dejó de ser Wikipedia solamente la parte de contenidos escritos, pasó a ser TED el gran Wikipedia oráculo a nivel mundial, donde yo puedo buscar por temáticas, no solamente tengo extractado ideas y referencias, sino tengo al mejor referente que pasó por una calificación que me da esa temática. Si pongo COVID, o pongo estrategia, o pongo un Canvas, o pongo innovación, o pongo design thinking, cualquiera de estas cosas, voy a encontrar ahí alguien que en 18 minutos me va a dar un montón de información depurada, directa, ¿sí? De un experto. No van, por lo menos en TED en general, no van personas que no sean expertos, ¿no? Y un experto, de alguna manera, y sabio, por decirlo de alguna manera, traduce las cosas difíciles en palabras fáciles. ¿Qué mejor ahí? Y encima traducido a más de 10 idiomas. Bien, el propósito básicamente tiene 3 elementos. Es un para qué estamos haciendo esto, para qué hacemos esto. ¿Sí? En ese para qué está el compromiso del equipo, el compromiso que permite también inspirar a los clientes a sumarse a una empresa, a una marca. ¿Sí? Es transformador porque de alguna manera genera un cambio en donde va a aplicarse esa solución o esa propuesta. Imagínense un Uber, ¿sí? Cómo transforma la vida de alguna manera de las personas en lo que es logística. Cómo un Amazon transforma la vida de lo que es el negocio del e-commerce. Y masivo porque no se queda acotado a un segmento limitado por la escasez, sino lo busca hacer global. O sea, la solución que uno estoy pensando, que lo haga para un país, o un segmento, o una ciudad, o una determinada categoría de clientes, no, si lo hago es porque lo quiero limitar, por una cuestión de estrategia, pero el pensamiento de exponencial y cómo se arma todo esto, puede abrir las puertas a hacerlo de forma global o no. O sea, imagínense pensar un Amazon que sea acotado a un determinado país. Vamos a pensar para que pueda ser de cualquier país, de cualquier persona del mundo que se quiera conectar y comprar. Después habrá un tema de logístico, cómo el físico se transporta y todas esas cosas que hay particulares. Pero el propósito me apunta a esto, propósito transformador masivo, que es el primer elemento que rige el resto de las cosas. En este sentido, hay 10 elementos, ¿sí? El primero de ellos, que ahí no lo puede poner, es, los primeros elementos son las siglas de los primeros 5, que se llaman Scale, ahora vamos a ver, es el que tiene contacto con esta abundancia que hemos hablado. Estos 5 elementos es cómo yo me relaciono con esta abundancia, este concepto de abundancia relacionado con información o también con temas físicos, pero que son abundantes. Ahora vamos a llegar. El primer elemento es personal a demanda. La concepción de contratar y tener personas 8 horas durante el día, durante toda la semana, durante todo el mes, es algo que va a ir disminuyendo. De hecho, se cree que en el 2025 va a haber más personas freelancer que personas contratadas en una empresa. El Staff on Demand aplica a que no me apropio, no baso mi negocio en la persona que está dentro de la empresa. Seguramente hay un grupo de personas que son los del core del negocio, lo que da la diferenciación del negocio, o sea, que sí es el núcleo principal que sí tiene que estar. Pero el resto de las personas las contrato y el modelo de negocio que va cambiando es, yo los contrato por el uso, es decir, si tengo que armar un equipo de desarrolladores, lo voy a contratar por ese periodo particularmente.
¿Cuál son el staff on demand que está contratando Uber? El staff on demand que está contratando Uber son los choferes. Lo contratan solamente por el momento que hace el viaje. Y por el resto no tiene ninguna relación más. Más allá que estén registrados. No tiene una relación más. Ese es el concepto tendencia. Eso genera un montón de cosas. Se busca perfeccionamiento, se busca una rentabilidad perfecta porque el recurso se acopla directamente en el momento que se necesite, ¿sí? Y está disponible para otros proyectos. Eso permite todo un tema motivacional, un tema de mindset en cuanto a los recursos, que van cambiando de desafíos también, pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Segundo elemento del scale con la abundancia es, primero es tener contacto con la comunidad relacionada con los clientes donde vamos o queremos estudiar el producto. La comunidad es ese grupo social de alguna manera que me permite entender lo que se necesita y cómo interactúa, cuáles son los vocablos, qué es lo que se necesita, cómo podrían construir ese producto. Eso es por un lado, pero también es construir una comunidad con mi producto. Ustedes, fíjense en las redes sociales o mismo en la plataforma TED, cómo se arma una comunidad. Kickstarter es una comunidad entre emprendedores donde buscan fondeos de alguna manera. Se armó una comunidad que ayuda a los emprendedores de alguna manera a hacer. La comunidad de Harley Davidson que va atrás de la moto o de las motos, no, digamos, hay gente fanática de esta comunidad que se ha tatuado el logo en su cuerpo. O sea, con lo que implica eso, tomar la decisión de tatuarse un logo como esto en el cuerpo, requiere un fanatismo y un posicionamiento mental donde digo, la comunidad es una generación de valor como tal. Entonces yo tengo que aprovecharla de alguna manera. Se han armado comunidades de gimnasios, de gimnasia o profesorados o de maquinarias de hacer gym para estar participando en una comunidad. No solamente el hecho de usar el servicio o el producto, sino participar de una comunidad. Ejemplos miles como Nike Plus, cuando ustedes hacen running y participan con el conjunto de sus amigos y demás, arman una comunidad relacionada con el running. Y ustedes participan en esa comunidad. O sea, el ser humano necesita estar participando a nivel participar socialmente en una comunidad o en un grupo de personas. El tercer elemento es esa abundancia de la información es imposible de capturar si no es por medio de algoritmos. Y cada vez más y más la aplicación de inteligencia artificial de alguna manera. Estos algoritmos inicialmente pueden llegar a ser simplemente consultas filtradas y demás, pero ya cuando se expande y se usa un montón, múltiples fuentes, se necesitan algoritmos que me permitan filtrar eso en forma masiva y buscar inteligencia esos datos que me permitan ser reutilizados dentro de la empresa. Captura de la abundancia en ese sentido. Leverage Asset está asociado con el cloud computing y todo lo que sea uso de servicios, uso de equipamiento físico, infraestructura de alguna manera, hace services. La infraestructura como tal, siempre la pensamos del lado informático tecnológico, pero también puede pasar de otro lado. Por ejemplo, en el caso de Uber, ¿cuál es el asset que usan hace services? El auto. El auto yo no lo compro. No compro como el dueño de una flota de taxis que compra el auto o un dueño de remises que compra el remis, que tiene que mantenerlo, tiene que cuidarlo y demás. No, acá se alquila. Obviamente se paga un poco más de lo que sería si yo tuviera el auto comprado, pero yo lo alquilo en el momento que lo utilizo y nada más. Acá el pensamiento cloud computing, la tendencia a adoptar tecnología hace services, ese es el paso. Es rentar en lugar de comprar. Y es un pensamiento que está incrementum últimamente. Engagement o confianza o relaciones al respecto apunta a lo que es la relación con el cliente. Cómo yo de alguna manera puedo generar confianza con mis clientes. Cómo puedo hacerlo partícipe en el roadmap del armado de la propuesta de valor. Esto donde de alguna manera la satisfacción del cliente y la confianza generada permite que los clientes aporten qué cosas nuevas deberían incluirse en el producto. Si ellos son nuestro destino de las acciones comerciales, ¿por qué no entender y preguntarle a ellos qué es lo que necesitan? Entonces, de alguna manera, el engagement es uno de los elementos muy importantes de acercarse con el cliente. A ver, el otro
paso es los 5 elementos donde, capturada la abundancia, cómo a través de estos atributos lo permite implementar dentro de la empresa. La parte de implementación es cómo tomo estos atributos como para, digamos, interfacear con adentro de la empresa y lograr la exponencialidad. Entonces, por un lado, el concepto de interfaces. Está bien, puede ser concebido como algoritmo, pero en este caso puntual es cómo yo conecto cada una de las aplicaciones, cómo yo conecto cada una de las fuentes de la abundancia con adentro de mi empresa. Cómo interfaceo todo eso para lograr así la interconexión de información o de datos o lo que fuera que me permita actuar esa abundancia y meterla dentro del modelo de negocio empresarial. Sí o sí, dashboard. Las métricas apuntan a todo. Yo cada experiencia, cada situación tengo que tener anticipada algún tipo de medida. Si no la puedo medir, no lo puedo controlar y menos lo puedo mejorar. Entonces el dashboard funciona tremendamente en conjunto con el otro elemento que es la experimentación. Yo mido algunas cosas y veo y juego alternativas. Por ejemplo, puedo hacer una campaña de reclutamiento de personas de una manera y la pruebo de otra manera. Llámenlo test A/B, en marketing se usa mucho, donde yo pruebo eso y mido. Hago la experiencia y mido, a ver cómo es el impacto. Y esto tiene mucho que ver con lo que dijimos hace un ratito de Lean Startup o Lean Management, que es la experimentación. Pruebo a ver cuál es el que mejor funciona en determinado segmento, cómo es que lo que funciona con el resultado que estoy buscando. Sí o sí, esa experimentación es muy importante, porque si yo armo un plan de negocio que dura 6 meses como mínimo, un año, cuando yo lo quiero probar con el cliente y pasado un año con todo lo que invertí, puede ser que pase esto. Digamos, me choque contra una realidad que básicamente es esto. Todo lo que yo hice hasta ahora en la creación, en la investigación y demás, son hipótesis. Hasta que el cliente no lo toca por primera vez, o lo ve por primera vez, o lo valida por primera vez, siguen siendo hipótesis. Por eso es el circuito de medir y experimentar, o experimentar y medir, van muy de la mano y es necesario esto ir avanzando a poquito, pero en forma rápida y constante. El otro elemento son los equipos autónomos. Cada vez más y más hay que darle autonomía a los equipos de trabajo con temas colaborativos, descentralizados, con objetivos claros, mediciones de su rendimiento, ¿no? Es decir, yo trabajo en forma autónoma o yo tengo un liderazgo para trabajar con equipos autónomos y le suelto la mano. No, eso no es el sentido. El tema es buscar de alguna manera achicar la estructura piramidal que lo único que hace es generar tiempos muertos sin sentido, sino trabajar en forma horizontal. No todos los liderazgos están preparados para trabajar en forma horizontal. No todo el mundo está preparado para trabajar en formas ágiles, en formas colaborativas, en formas descentralizadas. Muchos liderazgos fueron rotos a través de este año por los cambios de paradigma que hubo en ese sentido. De hecho, se están apuntando a conceptos ágiles, culturas ágiles, y no es solamente tomar un curso, ¿sí?, de agilidad o de Scrum. No es solamente eso, es una cultura donde cambia la forma en cómo coordinar, cambia la forma como se dirigen las cosas. Es más un data driven también, aprovechando qué indicadores el empleado, el equipo y el líder van a estar viendo en común acuerdo para ver si hay avance o no. Usted puede decir Jira, Slack y demás, un montón de herramientas, aplicando Kanban o cualquier herramienta de agilidad para marcar el ritmo, a ver cómo estamos llegando a cada uno de los sprints, cómo estamos llegando con el tema de las tarjetas, cómo estamos logrando el cumplimiento de lo que nos comprometimos. Eso genera una cultura de crecimiento, una cultura de cambio de mindset también, pero no es solamente aprender un cursito de agilidad y soltarle la mano a los equipos. Es un poquito mucho más. Y por último, el atributo es en la parte social, que no está necesariamente ligado con lo que es redes sociales, sino con las herramientas colaborativas. Es decir, cómo implemento dentro de la empresa o dentro de los equipos de trabajo una herramienta, por ejemplo, Teams, acá lo pusimos, Trello, Slack, me falta uno que siempre me olvido, que es que se relaciona mucho con la parte de juegos, donde yo tengo de alguna manera ahí un método colaborativo para que
los equipos se unen en lo que se llama en un canvas por ahí digital, en un cuadro digital o en una plataforma para intercomunicarnos. Slack y Teams, para los que han trabajado con esto, me permite armar equipo de trabajo y canales de comunicación. Canales de comunicación general, canales de comunicación, por ejemplo, de diseño, de discusión, y voy armando canales como si fueran grupos de WhatsApp, ¿sí? Pero todos metidos dentro de un grupo de trabajo, que me permiten interactuar y todos estén informados de alguna manera. El Dropbox está en forma simbólica, puede ser Google Drive, cualquier plataforma de resguardo de información que esté de alguna manera centralizada, que esté el original de la información en algún lado. Combinado con la parte colaborativa es algo fundamental que por ahí muchas de las generaciones actuales lo están viviendo de forma, digamos, normal, pero muchas de las generaciones actuales y todas las empresas tradicionales está costando bastante esto de trabajar con un chat inmediato, ¿sí? Cuando están acostumbrados a chatear de alguna manera a través del correo electrónico. En sí, estas empresas tradicionales, aplicando esta metodología, que no nos va a dar el tiempo para explicarla, por ahí lo organizamos en otro momento, transforma esta organización cuadrada, ¿sí? Tradicional, con un montón de cosas. Puede ser que tenga capital, puede ser que tenga clientes, puede que tenga productos y demás, pero no, le falta agilidad, flexibilidad y adaptabilidad a los contextos. Esto con el ExoSprint me permite generar disrupciones, me permite generar innovación del modelo de negocio, disrupciones en la periferia de la empresa relacionado con esto. Esto se hace con el ExoSprint particularmente. Si quieren, rápidamente les cuento qué es planificar el cambio, qué es lo que queremos lograr, cuál es nuestro MTP, ¿sí? cuáles son los problemas que estamos teniendo de alguna manera. En ese sentido, se hace un despertar y alinear a la compañía. Despertar significa contarle un poco de esto como otras cosas más de tecnologías disruptivas que existen en el mercado, que por ahí no la conocían. Ese es el despertar, el awake. Y el otro es el alinear. Alinear es gran parte de esas herramientas que les estoy mostrando, gran parte de las herramientas que estoy mostrando, muchas de las empresas ni las tienen como herramienta de trabajo. Entender de alguna manera que si no son esas, algo parecido. Pero yo tengo que mostrar el modelo de negocio, tengo que mostrar una planificación, tengo que mostrar algún circuito de innovación, de mejora de productos, etc. Cuando ya está establecidas estas cartas de juego, pasamos a descubrir cuáles son las necesidades, problemas, ¿sí? Qué tecnologías hay en el mercado, investigando el mercado de otras industrias también, y que pueden mejorar estas necesidades, cómo construyo valor, ¿sí? A través del ExoCanvas, de lo que vimos recién, y más, cómo estas tecnologías pueden mejorar, transformando de forma exponencial, y después viene el plan de acción clásico, que es la puesta en marcha. Hasta acá, de alguna manera, es toda la parte de ideación. Esto es lo que se llama la concientización en términos tradicionales, y esto es la concepción de la idea. Validada, porque estas ideas están validadas con expertos de alguna manera. Cuando ya estamos acá, es el plan de acción de la implementación. Ya empiezo a armar o con Agile o con Cascada, o cual que fuera, generalmente es Agile, porque hay cosas que todavía no terminan de cerrarse, y apuntamos a un plan de acción de implementaciones, ¿no? Entonces, con este ExoSprint transformo uno con otro, o sea, transformo esta empresa tradicional, este mamut, de alguna manera, en lo que quiero. Quiero que sea un águila, un halcón, un delfín, lo que fuera. Esta transformación va a depender de los nuevos para qué, las nuevas necesidades o problemas que tenga que afrontar esa empresa o ese modelo de negocio. Pongo este esquema parecido porque es algo como paradójico, ¿no? Fíjense que un elefante, pedirle a un elefante que sea ágil, flexible y adaptable contra la velocidad de los galgos. Ese es el objetivo. Parece irrisorio, pero sí se puede concebir en un montón de casos y está en un montón de challenges y hackatones y situaciones muy puntuales de bancos, de organismos públicos y demás, que aplican muchas de estas teorías para mejorar el circuito. Siguen gran parte del pensamiento en ronda en torno al pensamiento tradicional, seguramente. Cantidad de consultores, cantidad de referentes que están estudiando esto en el mundo, no llegan a 7.000 personas. Por eso digo, la base de las organizaciones exponenciales se basó en el estudio de todas las empresas de máxima disrupción en el mercado. Llamémoslo Google, llamémoslo Waze, las que recuerdo,
Netflix, todas esas empresas de alta disrupción fueron analizadas y se resumieron que todas comparten estos 11 atributos. O sea, tiene mucho sentido esto de entenderlos para empezar a aplicarlos. Creo que con esto terminamos. El cambio de mindset, el tema de la cabeza, tener esto presente, o por lo menos ahora presente, nos permite ver la realidad de otra manera, Por eso los aliento a ver en algunos sitios, ahora los voy a pasar, seguramente después los pasamos por mail, para que ahonden un poco más, y obviamente si quieren armar un taller y demás, Luis organiza todo esto, así que lo podemos ir focalizado con casos concretos. Vengan con un caso concreto, con una idea, y vamos trabajándolo casi uno a uno, porque esto hay que trabajarlo casi en forma práctica y demás. Estos son mis datos, que creo que ya los pusimos. Les recomiendo de esta página el subdominio tools y el subdominio blogs.oscarschmidt.com. Y bueno, no se olviden de, si quieren entrar acá, yo se los puse en el chat para reclamar de alguna manera o pedir o solicitar la insignia de modelos exponenciales, algo que estamos trabajando con Luis mucho, de a medida que van incrementando ustedes los conocimientos, van a tener cada una de las insignias, que esto va a generar que puedan participar de otros talleres gratis o pagos indistintamente, ¿no? Perdón, Luis, que me pasé 15 minutos, pero como venía un poquito atrasado. No, dale, dale. Muchas gracias más bien, Oscar, por tu tiempo. A todas las personas que se sumaron un poquito después que iniciamos. La idea de peruexponencial.com es justamente traer este tipo de conocimientos que, como lo han podido ver en la charla, son conocimientos nuevos, pero que van a aportar valor dentro de sus organizaciones al entender primero cómo se debe cambiar desde la persona, desde los grupos de empleados que van a aportar en esa transformación digital, cambiar ese mindset que les haga a ustedes primero identificar qué valores pueden potenciar en sus organizaciones para lograr esa creatividad, esa innovación y disrupción que los va a llevar a un modelo de negocio exponencial. Entonces, como decía al inicio en mi introducción, si ese mindset de las personas se setea desde el comienzo, todas las otras metodologías ágiles que ustedes conocen o pueden aplicar en la transformación digital de sus organizaciones va a ser mucho más rica, más efectiva en el crecimiento de sus empresas. Entonces, Oscar se ha pasado un poquito de tiempo, pero todo lo que nos ha contado realmente son conceptos que van a ayudarlos a ustedes a analizarlos un poco más y ver si pueden dar ese siguiente paso de poder llevar el taller donde cada paso, cada etapa de la idea de los negocios exponenciales lo pueden ver a mayor detalle, ¿no? Y en base a eso, estamos para servirlos. Cualquier consulta, tienen nuestros correos, tienen nuestra página web, y creo que alguien ha dado... Ah, no, tú has puesto tus links para que Sí, sí. puedan recibir más información. No sé si no hay alguna pregunta hasta aquí, todo lo podemos canalizar a través del correo por el cual han sido invitados. Listo. Muchas gracias por su participación y estamos en comunicación. Genial, Luis. Muchas gracias por la organización, ¿eh? Gracias a todos por Gracias, estar acá. Oscar. Un Nos abrazo. vemos. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Chao.